Qué gusto saludarlos, queridos amigos, hermanos. Qué gustazo. Un fuerte abrazo desde el set principal de Amigos TV para todas las personas que están en sintonía. Estamos iniciando una nueva serie, Salmos emblemáticos. ¿Cómo no conocer el libro de Salmos que nos habla de textos bíblicos poderosos con relación a promesas cuando estamos en un momento difícil, cuando estamos con temor, cuando de pronto hay situaciones que no hayamos qué hacer? Acudimos al libro de los Salmos que nos confortan, donde nos dice que Dios está con nosotros. Y hoy tenemos unos invitados para abordar dos salmos en una serie que le hemos titulado así, Salmos emblemáticos. Hoy vamos a tratar con nuestros invitados el Salmo 23, muy conocido en nuestro medio. Así que quédese con nosotros en la serie y en este programa, porque ya está con nosotros el pastor Manuel Coronado y también el doctor Oscar Madrid. Quédese con nosotros. Bienvenido al programa Punto de Reflexión. Punto de Reflexión. Un tiempo de diálogo ameno con expertos bíblicos, hablando sobre temas actuales y aplicaciones prácticas, con el presentador Marvin Coronado. Dios los bendiga, un placer llevar bendición a su corazón. Estamos abordando la unidad, los salmos emblemáticos, y hoy estamos tratando el tema del Salmo 23 con nuestros invitados, el pastor Manuel Coronado y también el doctor Oscar Madrid. Bienvenido, hermano Manuel. Sí, gracias a amados hermanos y amigos que nos están sintonizando. Es una bendición poder compartir con ustedes este punto de reflexión que es el Salmo 23, como ya lo decía mi hermano. Así es. Es muy conocido, ¿verdad? Es el Salmo 23. Normalmente se usa para funerales, pero no debería ser así, ¿verdad? Porque este salmo es propicio, ¿verdad? Para cualquier ocasión. Cualquier circunstancia. Cualquier circunstancia, y en esta hora pues vamos a reflexionar en ese salmo. También con nosotros el doctor Oscar Madrid. Bienvenido. Muchas gracias por la oportunidad de estar aquí. Es un placer, es un honor poder compartir la palabra de Dios con dos pastores. Muchas gracias. Vamos a leer literalmente el Salmo 23. Yo me imagino que usted tiene su Biblia a la mano, posiblemente en su celular, en una aplicación, o puede googlearlo. El Salmo 23, muy conocido. De hecho, me imagino que ustedes también lo saben de memoria o lo han recitado, digamos, en algún momento, hermanos, niños o niñas en la iglesia, para escuelas bíblicas de vacaciones o en la escuela dominical. El Salmo 23, personalmente los padres de familia nos gusta enseñarles de memoria a nuestros hijos, y literalmente dice así: Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Ahora, ¿por qué este Salmo 23 lo consideran importante, emblemático? De hecho, hay cuadros. Preguntarles eso también. ¿Cuál es la diferencia en tener un cuadro Salmo 23 a tener un altar del Salmo 23? Ahí hay una diferencia. Sí, a veces pensamos de que por tener abierta la Biblia, precisamente en el Salmo 23, como un amuleto, hermano. Como un amuleto, pensamos que ya estamos seguros. Pero realmente lo que la palabra del Señor nos invita a cada uno de nosotros es que entendamos que es el Señor, ¿verdad?, quien nos cuida a nosotros. Y no tener como un Dios, ¿verdad? El Salmo número 23. Y se ven como imágenes, ¿verdad?, en las paredes, característico de Jesús y sus ovejas, cuidando, ¿verdad?, ese rebaño. Pues precisamente es ese
es ese fin, ¿verdad? Para el cual fue inspirado el Salmo 23, para darnos aliento a nosotros que en medio de cualquier circunstancia, el Señor está con nosotros, ¿verdad? Y como dice, nada nos faltará. Doctor Oscar, antes de entrar en materia, analizar los versículos, ¿cómo te identificas con el Salmo 23, tu experiencia personal, o de repente en algún momento de tu vida, este Salmo ha sido confortante en una situación personal? Bueno, el Salmo 23 lo dice bien en el primer versículo. Jehová es mi pastor, nada me faltará. No le dice, le va a hacer falta poco. No le va a hacer falta nada. Y es precisamente lo que Dios quiere que nosotros entendamos, lo que Dios quiere que nosotros tengamos muy seguro, que Él es nuestro pastor y nosotros somos sus ovejas. Así es. Mientras nosotros confiemos en Él, mientras nosotros tengamos nuestra fe puesta en Él, nada nos va a faltar. No significa que no habrán dificultades, momentos de angustia, preocupaciones, pero Él siempre estará ahí para nosotros. Y yo lo he podido experimentar en mi vida, cómo a través de los años, a través del tiempo, Él se ha manifestado. Curiosamente, el Salmo 23 lo escribe David, que de profesión era un pastor. Y es importante, hermano Manuel, dar a conocer a la audiencia que una de las reglas hermenéuticas es que en la Biblia se tiene que utilizar o analizar metáforas. Primero, el rey David, antes de ser rey, fue pastor de ovejas. Interesantemente, con su profesión, él lo adapta a las circunstancias de la vida y lo aplica a Dios como ese buen pastor. Sí, pues David sabía lo que era cuidar un rebaño. De hecho, la Escritura dice que él era, antes de que el Señor lo ungiera como rey de Israel, él pastoreaba ovejas. Sí. Y las ovejas, pues, no son bastante, tienen muchas debilidades, ¿verdad? Por ejemplo, en la visión les cuesta, son cortas de visión, y especialmente cuando están en una escena de oscuridad, ellos anhelan que alguien les esté guiando, y es ahí donde aparece la figura del pastor, ¿verdad? Él lo sabía que habían peligros con sus ovejas, con su rebaño, de bestias salvajes, ¿verdad? Que podían atacarlas. Y él las defiende. Entonces, él sabe todo eso y sabe de que los judíos, la nación israelita, conocía también esa profesión. Y por eso usa su profesión para poder llegar a los corazones no solamente de su nación, sino que también todos los que iban a echar mano, ¿verdad? Este salmo que hasta la fecha ha sido de mucha inspiración, ¿verdad? Como ya lo decía el doctor Oscar. Una de las primeras características que encuentro en el versículo 2, vamos a comenzar ya a desglosar y a esbozar también el Salmo 23, es que el buen pastor, el Señor Dios, provee. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. El buen pastor se encarga de proveer. Y esta es una parte importante porque encontramos que el buen pastor no busca pastos secos, sino pastos verdes y también aguas de reposo. ¿Qué tal te parece, doctor Oscar, con relación a esta primera característica del buen pastor, haciendo esa función de proveer para las ovejas? Sí, como bien mencionaba el pastor Manuel, las ovejas son animales que necesitan de ese constante cuidado, de esa atención por parte de su pastor. Y eso es lo que así mismo los humanos necesitamos, esa dirección por parte de Dios. Siempre el Señor tiene esos pastos verdes, ese espacio para que nosotros vengamos a Él, los que estamos trabajados, cansados, y que Él nos hará descansar. Siempre está ese espacio que Dios deja para sus hijos. Y en la pradera, me imagino que las ovejas bien seguras, descansadas, y me llama la atención que también esto va aplicando también como pastores, ya seamos como líderes dentro del ministerio pastoral, de llevar un buen alimento espiritual a las ovejas, y en este caso también nuestro buen pastor que tiene pastos verdes, hermano, y también nos lleva a aguas de reposo. Amén.
Pues como inicia el Salmo, ¿verdad? Jehová es mi pastor, nada me faltará. Ese es el punto, digamos, como la síntesis de ese Salmo. Y también aplicándolo a lo que el Señor Jesucristo nos dice en el Nuevo Testamento, también por el Espíritu a través de Pablo, dice que en Cristo estamos completos, no nos hace falta absolutamente nada. Y empieza a hacer una descripción de qué significa esa plenitud y entra lo que decía, ¿verdad? De la provisión. Hay tantos versículos que nos habla de la provisión del Señor. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria. Y que lo lleva a pradera, no es precisamente pradera de aquí, de Chiquimula, ¿verdad? Porque mucha gente se dice, no, estamos tristes, estamos como, queremos levantar el ánimo, vamos a ese lugar. No, el Señor nos lleva a esa pradera, a ese descanso, a esos pastos, porque solo en Él podemos nosotros encontrar esa plenitud, ¿verdad? Tenemos esa plenitud en Cristo Jesús. Y es interesante porque también aparte del alimento está el descanso. Dice que las lleva a aguas de reposo. Hay ríos y hay quebradas impetuosas, especialmente en época de invierno. Y claro, las ovejas son nobles, son cortas de visión. Y es interesante que el pastor va adelante, no atrás. Es como en el ganado aquí en Oriente de Guatemala. Vemos que el que va arreando, esa es la palabra, arreando no va adelante, va atrás chiflándoles, con un barejón ahí, gritándoles y atormentando a las vacas, ¿verdad? Pero en el caso de la cultura en Medio Oriente, entiendo que el pastor va adelante, nunca va atrás y va guiando. Él va dando como el paso. Ahora, doctor Oscar, ¿qué implica esto para la pastoral? Ya hablando dentro del liderazgo. Es decir, alguien que está al cargo de un grupo que los está cuidando, sean maestros de escuela dominical, sean pastores, sea ministro de alabanza. ¿Cómo podemos aplicar esta función de Dios preciosa que nos lleva a la pradera, pastos verdes, nos hace descansar en aguas de reposo y nos da esa tranquilidad y esa provisión donde hemos dicho, en el Señor somos plenos? Bueno, hay un versículo que dice, en el mundo siempre encontraréis aflicción, pero yo he vencido al mundo. Siempre habrán situaciones que a los hijos de Dios les preocupen, les aquejen. Pero nosotros como hijos de Dios tenemos a ese pastor, a ese buen pastor, a quien acudir. Exacto. Eso es la diferencia. Y Filipenses 4:7 dice, parte de Filipenses 4:7 dice, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Muchas veces nosotros preferimos cargar nuestra alma, cargar nuestra mente con preocupaciones, cuando Dios nos dice, no, tranquilos, yo voy a resolver. Todo déjenmelo a mí porque yo estoy al cuidado de ustedes. Yo soy su pastor, yo estoy al cuidado de sus vidas. Yo conozco sus corazones y yo responderé por todas aquellas cosas que a ustedes les preocupan. Así que quédense con nosotros porque seguimos esbozando, estamos analizando el Salmo 23 en sus primeros versículos, esperando llevar bendición a tu vida y a la vida de tu familia. En un mundo lleno de preguntas, en medio de la incertidumbre y la búsqueda de respuestas, llega un segmento que ilumina el camino de la verdad, porque a la luz de la Escritura, las respuestas siempre estarán al alcance. Esto es Preguntas y Respuestas. Qué gusto saludarlos. Me encuentro con el invitado, el pastor Lander Ramírez. La pregunta es la siguiente: ¿dónde surge el término cristianos para aquellos que son seguidores de Cristo? ¿Y por qué en algún momento de la historia se le denomina protestante? Bueno, para eso debemos de ir a la historia y recordar que durante los primeros siglos del cristianismo, ¿verdad?, a los seguidores de Jesucristo se les llamó cristianos. Sin embargo, no era un término directamente como para elogiar a los seguidores de Cristo, sino que era, ¿verdad?, como un sobrenombre despectivo para la sociedad, ¿verdad? Pero hoy en día el término ha evolucionado y nosotros lo aplicamos que cristiano es aquella persona
que vive realmente imitando la conducta de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? ¿Y el término protestantismo de dónde surge? ¿En qué momento de la historia? El término protestantismo, surge básicamente cuando se da en el contexto de la Reforma Protestante en Alemania. La historia nos cuenta que aquellos primeros cristianos que siguieron a Lutero por la nueva forma, ¿verdad?, que él estaba proponiendo de volver a las Sagradas Escrituras, se presentaron ante las autoridades de aquel entonces de la iglesia que dominaba y empezaron a protestar contra todas las injusticias, contra todas las cosas que ellos veían que no estaba bien, y de ahí también viene el nombre despectivo, ¿verdad? A esto le vamos a llamar protestantes porque están protestando. De una manera personal, hay otros términos para los seguidores de Jesús, como evangélicos. Algunos despectivamente dicen, ahí están los bulliciosos. A criterio personal, ¿cuál sería el mejor término, no en forma despectiva, pero sí acuñado al concepto de un seguidor de Jesús? Para mí sería el término cristiano, ¿verdad? La palabra del Señor dice que todo aquel, ¿verdad?, que dice que ha conocido al Señor, pues y lo sigue a Él, debe de andar como Él anduvo. Entonces creo que se nos facilita más identificar a alguien como cristiano el día de hoy, no tanto, ¿verdad?, porque sea un término despectivo, sino porque va a evidenciar la conducta y la forma en que Jesucristo vivió, es como nosotros debemos de vivir el día de hoy también. Y en un contexto social también es bastante aceptable. Exacto. Ahora con ese derecho constitucional que tenemos en nuestro país. En un mundo lleno de preguntas, en medio de la incertidumbre y la búsqueda de respuestas, llega un segmento que ilumina el camino de la verdad. Porque a la luz de la Escritura, las respuestas siempre estarán al alcance. Esto es Preguntas y Respuestas. Un fuerte abrazo para todos aquellos que están en sintonía del programa Punto de Reflexión. Me encuentro con el pastor Manuel Coronado y el doctor Oscar Madrid abordando la serie Salmos Emblemáticos. Estamos analizando el Salmo 23. Hemos dado la primera característica del buen pastor, nuestro Señor, y es que Él provee, pero no solamente provee. En el versículo 3, también, compañeros, dice la palabra de Dios, confortará mi alma. Otra de las funciones importantes de nuestro buen pastor es que Él restaura y conforta nuestra vida interior. Yo quiero recordar lo que dice el apóstol Pablo cuando dice que nuestro cuerpo, nuestro exterior se va desgastando, mas el interior se va renovando día con día. Yo creo que como seres humanos hay un desgaste interno y es ahí donde el buen pastor también cuida esa parte interior. Puede ser algún desgaste mental, puede ser alguna situación espiritual, pero el buen pastor está ahí para confortar nuestra alma. Si recordamos a David, ahorita que estás diciendo eso, David vence a Goliat, ¿verdad? Nadie quería hacerle frente a Goliat, pero este muchacho en su juventud ha de haber sido una persona con mucha fuerza, que cosas que yo no, y no digo el doctor, porque el doctor está más bien, le doblamos la edad, pero nosotros ya no podemos hacer muchas cosas que él puede hacer. Y David estaba bien joven, pero también cuando Dios le dijo vas a ser rey, no fue inmediatamente que lo pusieron como rey. Y fue perseguido y sin duda gastó mucha energía tratar de ocultarse, cuidarse para que no lo mataran. Hasta llegó un momento donde él pensó, esto ya no se va a hacer una realidad de que Dios dijo que yo voy a ser rey. Y es ahí donde él le pide al Señor, ¿verdad?, fuerzas. Y la escritura es bien hermosa porque es como un abanico en donde uno puede encontrar de todo, ¿verdad? Dice que cuando uno está débil físicamente, uno recuerda esos versículos, ¿verdad? Que el Señor nos dará fuerzas como las del búfalo, o por ejemplo las águilas, ¿verdad? Habla de las águilas, que aquellos que confiamos en el Señor, levantaremos las alas como las águilas, y dice, correremos y no nos cansaremos, dice, ¿verdad? Son promesas tan... Y voy a leer eso que mencionabas, hermano, Isaías capítulo 40, verso 29. Él da esfuerzo al cansado
y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen. Pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. Levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Doctor Oscar, Dios siempre traerá renovación de fuerzas para nuestra vida. Sí, así es. En Dios es en quien nosotros podemos encontrar la fuerza para seguir adelante. Tendremos aflicciones, tendremos preocupaciones, pero Dios siempre será el que conforte, como bien dice el Salmo, nuestra alma. En mi caso, yo recuerdo una madrugada que mi hijo se enfermó y como a las 2 de la mañana, pues yo me arrodillé, estaba bastante desesperado. Emocionalmente, cuando uno es un hijo que está enfermo, es bastante difícil. Yo recuerdo que esa madrugada le pedí al Señor y le clamé que Él renovara mis fuerzas porque había un desgaste bastante fuerte. Y yo recuerdo que el Señor me regaló el Salmo 138. Y uno de los versículos dice, Jehová cumplirá su propósito en mí. Y también la palabra dice, hablando de que Él va a restaurar nuestra vida, a resucitar nuestra vida. Y ese Salmo vino a confortar mi alma. Yo no sé si en algún momento ustedes identifican o pueden recordar alguna experiencia donde se cumple ese versículo, el versículo 3, que el buen pastor conforta nuestra alma. Porque a veces hay momentos donde uno no haya qué hacer, pero es el momento donde, igual que David, en ese momento que nos narraba mi hermano, cuando sentía que ya no iba a ser rey, el Señor siempre renovó sus fuerzas. No sé si recuerdan alguna experiencia, en qué manera pues Dios trajo como una renovación de fuerzas. Sí, hay tantas experiencias, ¿verdad? que hay donde el Señor ha renovado nuestras fuerzas, porque físicamente clínicamente podría decir aquí el doctor que el cuerpo tiene un límite, ¿verdad? Y a veces la mente le dice al cuerpo descansar, para allá. A veces uno no atiende a esas señales o a esas alertas de la mente, pero la obra del Señor exige bastante de nosotros y yo no estoy diciendo que no lo vamos a dar todo, lo podemos hacer y el Señor ha renovado una y otra vez, especialmente cuando hay ministerio, misión, de ir y predicar el evangelio, las actividades de la iglesia. Aparte de que hay hermanos también de que no solamente trabajan en la iglesia, en ministerios, sino que también tienen que trabajar para llevar el sustento a su casa. Y a veces dicen ellos, hay que ir a hacer misión a la iglesia, a dar enseñanzas, y no hay fuerzas. Y es ahí donde se cumple lo que dice la palabra del Señor. Yo muchas veces he sentido que ya no hay fuerzas, ¿verdad? Pero una y otra vez el Señor ha renovado mis fuerzas. Y también uno tiene que evitar, ¿verdad? Llegar a extralimitarse, porque la obra del Señor es grandísima. Continúa, lo puede acabar a uno, pero la obra sigue. Entonces también animar a todos los hermanos, ¿verdad? Que unamos fuerzas para llevar a cabo también la misión que el Señor nos ha encomendado. Gracias, hermano. Y también, así rápidamente, vamos a mencionar otra de las funciones en el verso 3. Me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Es decir, el buen pastor siempre nos va a guiar por caminos rectos. Es decir, ese es el sentir de Dios para nuestras vidas. No sé si el doctor quisiera opinar en este punto de la tercera función, donde el buen pastor nos guía siempre a su voluntad perfecta. Sí, muchas veces no podemos entender, no podemos comprender el plan de Dios en el hoy, en el momento actual. Entonces eso trae preocupación, trae angustia, porque no podemos controlar las situaciones. Pero el Señor está en control de todo y Él nos pide que confiemos porque Él tiene un plan perfecto, ¿cierto? Entonces, siempre debemos aprender a dejarnos llevar por el buen pastor. Yo creo que hay un buen comentario que leí en un libro que dice, no hay mejor viaje que el que se realiza en compañía del buen pastor. Y ese buen pastor es Cristo Jesús. Ahora, ¿qué podemos decirle
Aquellos jóvenes, y voy a enfocarme en los jóvenes, en las grandes decisiones, porque es la edad donde tienen que decidir. Y el buen pastor nos guía siempre por caminos de justicia, caminos de rectitud. Ahora, ¿qué consejo le damos a los jóvenes que están siendo bombardeados con tentaciones, quizá en la universidad, quizás en su medio, con los amigos? El hecho de decidir en muchos aspectos. ¿Qué consejo podríamos darle con relación a este tema de que el buen pastor nos guía siempre a caminos rectos y justos? Sí, el Señor ya tiene trazado todo el plan para nosotros, ya está consumado en Cristo Jesús. Deberíamos de estar tranquilos porque el plan para nosotros, para todos sus hijos, ya está consumado. El problema es que a veces nosotros tomamos decisiones fuera de la voluntad de Dios y gracias a su misericordia, Él siempre como que nos jala, digamos, al camino correcto. Porque David sabía, él sabía que el profeta Samuel le dijo, el Señor ha dicho, vas a ser rey. Ok, sí. Entonces uno diría, bueno, voy a ser rey y hagámoslo ya, pues. Pero Dios tiene sus tiempos, porque el reloj de Dios no camina igual que el de nosotros. Porque si a nosotros nos dijera, tal sierva es, ¿verdad? O tal siervo es, como los jóvenes que nos están escuchando, uno estuviera tranquilo, ¿verdad? Pero a veces no se mencionan como nombres específicos, digamos, o como trabajos específicos que uno no haya qué trabajo escoger. El Señor sí lo sabe, ¿verdad? Y nos está diciendo, nos está guiando a nosotros. Lo que pasa es que a veces uno se desconecta del Señor, aunque Él siempre está ahí con nosotros. El problema es que nosotros no escuchamos las señales que Él nos emite. Y cometemos muchos errores, tomamos malas decisiones y sufrimos por ello. A pesar de eso, el Señor nos vuelve otra vez a encaminar. David, hubo un momento en que casi tira la toalla, como dice el meme, ¿verdad? Estuvo así, de tirar la toalla y decir, esto no se va a cumplir. Dijeron que iba a ser rey, pero aquí ya me van a matar, ¿verdad? Aquí me quieren matar. Y yo pienso que no se va a cumplir eso. Sí. Y con lo que mencionabas, antes de irnos al corte, doctor Oscar, hay ovejas que se descarrilan. Y en el Nuevo Testamento hay una metáfora también. ¿Qué es lo que hace el buen pastor cuando una oveja en malas decisiones? Porque Dios siempre nos guía por caminos de justicia, por caminos rectos. Pero a veces nosotros nos apartamos de su voluntad y terminamos enmontañados. Sí, así es. Como las ovejas tenemos esa tendencia a distraernos y desviarnos del buen camino. Pero para eso está el buen pastor, con su bastón, ¿no? Para venir y traernos. Así es. Sí. Y ese creo que es el sentir de parte del buen pastor. Si te has alejado de los caminos de Dios, recuerda que el buen pastor te anda buscando. Si estás en la montaña, te has perdido. Sabemos de que el amor de Dios es grande. Ven a los caminos de Dios. Con este pensamiento nos vamos al corte. Descubre, aprende, explora, sumérgete. Esto es Cápsulas de Reflexión. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Si algún día nos hemos preguntado, ¿quién es este pastor? Pues le diré que ese pastor es Jehová. Y si Jehová es nuestro pastor, nosotros somos sus ovejas. Esas ovejas que conocen el llamado del pastor y que acuden al pastor cuando Él las llama. Confiemos en el Señor, incluso cuando andamos en valle de sombra de muerte, porque en Él encontraremos la salida, en Él encontraremos la confianza, la esperanza. En Él encontraremos la respuesta a todas nuestras preocupaciones. Ciertamente, el bien y la misericordia nos seguirán todos los días de nuestra vida, y en la casa de Jehová moraremos por largos días. Descubre, aprende, explora, sumérgete. Esto fue Cápsulas de Reflexión. Gracias por su fina sintonía al programa Punto de Reflexión.
Nuestros invitados de la semana, el pastor Manuel Coronado y el doctor Oscar Madrid, abordando este primer tema de la serie Salmos Emblemáticos. Estamos en el Salmo 23 y continuamos con las funciones del buen pastor. Verso 4. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. En este sentido, nosotros como pastores hemos estado en momentos bastante difíciles con ovejas que están literalmente en ese valle sombrío de la muerte. Yo me imagino que el doctor de igual manera ha estado en un sinfín de casos donde algunos han regresado a la vida y otros lamentablemente pues han partido a la eternidad. Pero la función que me llama la atención es que aunque andemos en ese valle sombrío, la Biblia dice que Dios estará con nosotros. El buen pastor siempre nos va a acompañar. ¿Qué dicen ustedes acerca de ello? Sí, David, pues como les decía, estuvo casi al borde de la muerte. Pero Dios lo protegió. Porque si ese es el plan del Señor, como dicen, ¿verdad? Aunque se ponga o uno se quite, la muerte no va a llegar hasta que el Señor diga. Porque Dios tiene limitado, o sea, Dios tiene delimitado cuándo nosotros vamos a dejar aquí esta tierra, ¿verdad? Él sabe, Él sabe. A veces si nosotros nos alejamos de su círculo, de su voluntad, pues cualquier cosa puede pasar, como decía nuestro hermano Gerardo de Ávila, ¿verdad? Pero si estamos en el centro de su voluntad, vamos a cumplir el propósito de Dios. Peligros de muerte, ¿cuántas veces hemos estado nosotros en unas situaciones así? De peligro. Hay momentos donde Dios no va a intervenir, pero en medio del fuego, en medio de las aguas, Él va a caminar con nosotros. Es el caso clásico, ¿verdad? Que conocemos de los 3 jóvenes, ¿verdad? Ananías, Misael y Azarías, ¿verdad? Sadrach, Mesach y Abednego, nombres paganos que les pusieron los babilonios. El rey Nabucodonosor mandó a hacer una estatua para él y le sugirieron sus súbditos que al sonar de los instrumentos musicales se inclinara medio mundo, todo mundo, y esos 3 jóvenes no lo hicieron y le fueron a chismear. Le pusieron el dedo. ¿Verdad? Y los mandó a llamar tan molestos y le habían tocado el ego a Nabucodonosor y él les dijo, bueno, ¿es cierto esto que ustedes no saben? No, sí es. Es así. O sea, no es necesario que te respondamos lo que pensamos sobre este asunto, porque tú ya sabes, ¿verdad? Que nosotros no nos vamos a inclinar ante ese trato, ¿verdad? Y no lo vamos a hacer. Y el rey se molestó tanto y mandó a llamar a los soldados más fuertes y mandó a calentar 7 veces más de lo acostumbrado. Quiere decir que el enojo de él estaba hasta el tope. Y el Señor pudo haber intervenido. Los jóvenes le dijeron, mira, no te vamos a contar. El Señor es capaz de librarnos. Y si no nos libra, sepa, oh rey, que nosotros no vamos a inclinarnos ante esa imagen, ¿verdad? O sea, estuvo en ese momento. En ese momento. Así literalmente voy a decirlo, en ese valle sombrío. No intervino, el Señor Él pudo intervenir, pero no lo hizo. Y hizo que lo llevaran hasta el horno. Porque Dios pudo haber evitado eso, pero no lo hizo. Lo llevaron hasta allá, pero Dios los acompañó porque se asustó el rey, ¿verdad? No fueron 3 los que lanzaron ahí, yo miro un 4 ahí. Entonces, en medio del valle de sombra y de muerte, uno dice, pero mire, pastor, me estoy muriendo y voy a morir. Pero en medio de esa situación sabemos de que allá ya no habrá una forma de sanidad, allá ya no habrá llanto, ni dolor, ni nada de eso. Las primeras cosas han pasado. En tu experiencia, doctor Oscar, has visto en los hospitales de todo, ¿verdad? En tu experiencia, a los familiares y también las personas que están moribundas, ¿cómo aplicar ese texto al meditarlo acá en punto de reflexión? ¿Qué es lo que se te viene a la mente? Sí, la enfermedad siempre es una situación complicada que muchas veces nos hace repensar realmente si estamos acompañados por Dios o estamos solos. Y yo he tenido la oportunidad de poder ver de cerca a aquellos pacientes con múltiples enfermedades, al borde de la muerte,
desahuciados, con desesperanza, ¿sí? Y para ellos se siente como un valle de sombra de muerte, como oscuridad, como una situación de la cual no pueden retornar, de la cual no pueden salir, la cual no tiene respuesta. Sin embargo, siempre uno como hijo de Dios debe procurar utilizar estas oportunidades para expresar y para predicar el evangelio y estas promesas que el Señor tiene, que aunque andemos en valle de sombra de muerte, no debemos temer porque Él siempre va a estar ahí. Dios conoce esos valles oscuros, esos valles de sombra en los que nos encontramos, pero Él nos lleva de la mano y Él conoce la salida y nos va a dar la salida. Él sabe cómo, Él sabe cuándo y Él sabe por qué hace las cosas. Y yo creo que hay un momento preciso, quiero retomar ese punto de mi hermano, que hay un punto donde Dios dice, aquí, en la agenda divina, hasta aquí tu vida. Pero también hemos visto que en momentos como las experiencias que nos cuenta el doctor Oscar, la gente se aferra porque hay un valle de sombra de muerte, de oscuridad, donde también se aferran al Señor. Al menos yo tengo 3 experiencias de hermanos que entregaron su vida. Prácticamente un hermano mandó lentes, mandó los caites, hasta la placa mandó. Y yo me acuerdo que con su familiar fuimos a negociar el cuerpo de él. Y me decía su hija, pues a mi padre lo vamos a velar aquí en la casa y si ustedes quieren, pues mañana en el templo, o sea, el siguiente día. Pues ni lo velamos en la casa de la hija ni en el templo porque Dios lo levantó de la muerte. Él tiene más de 10 años, tenía problemas en riñones y Dios lo sanó. Amén. Hubo otro también de un riñón, eso fue hace como unos 2 años tal vez. La esposa iba a verlo a Guatemala. Este valle de sombra de muerte no quisiéramos verlo, pero en algún momento vamos a enfrentarlo. Y la promesa de Dios es de que el Señor va a estar hasta el último momento de ese recorrido del valle de sombra de muerte. Y una vez me llamó llorando y me dice, pastor, no aguanto más. En ese momento me dice, mire, dígale a mi esposa que este día no lo paso. Y él prácticamente, yo ya estoy listo, me dijo, yo ya estoy con el Señor y yo creo que este día el Señor me lleva. Dígale a mi esposa. Nosotros fuimos a orar y la esposa con la familia llorando, con sus niños y oramos y clamamos a Dios. Pues la sorpresa es que a los días el Señor hizo una obra y ahora está hasta dentro del concilio de nuestra iglesia y ahí está sirviéndole a Dios. Entonces llega un punto donde la muerte divinamente Dios la establece, pero si no ha llegado ese momento, como en el caso de los 3 hebreos, Dios nos va a librar. Porque la promesa de Dios es estar ahí hasta el último momento. Y aún si tuviésemos que morir, sabemos dónde será el lugar de quienes creímos en Cristo. Difundimos la verdad de Cristo. Amigos TV. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma y me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesas delante de mí en presencia de mis angustiadores. Mi punto de reflexión final es que ese salmo lo hemos memorizado, lo he utilizado en momentos de dificultad, lo he recitado ministrando enfermos, orando por familias, y hemos citado este salmo emblemático. Yo me quedo con el punto de reflexión de memorizarlo. Si usted lo memoriza, sería excelente. Si lo quiere hacer con sus hijos, de igual manera, enséñales la palabra de Dios a sus hijos. ¿Cuál sería tu punto de reflexión final con relación al Salmo 23? Sí, yo estaba pensando en relacionarlo con lo que Jesús dijo, ¿verdad? El liderazgo de los israelitas. En San Juan 10, ¿verdad? Él dijo, yo soy el buen pastor. Y el buen pastor su vida da por las ovejas. Entonces creo que es un llamado también para nosotros como pastores que debemos velar por ese rebaño que no es nuestro, es del Señor, atenderlos. Lamentablemente el Señor está diciendo algo, una acusación fuerte al liderazgo, porque ellos únicamente estaban usando la figura del pastor para aprovecharse de la fe de la gente de la nación israelita. Nosotros no estamos puestos para eso.
estamos puestos para, incluso hasta para poner nuestras vidas, arriesgarnos por ese rebaño que el Señor nos ha dado. Y termino con este versículo estos versículos que están en Romanos capítulo 8, si usted lo puede subrayar, le va a servir mucho. En medio de todos nuestros problemas estamos seguros de que Jesucristo, quien nos amó, nos dará la victoria total, y Él ya nos la dio. Yo estoy seguro de que nada podrá separarnos del amor de Dios, ni la vida, ni la muerte, ni los ángeles, ni los espíritus, ni lo presente, ni lo futuro, ni los poderes del cielo, ni los del infierno, ni nada de lo creado por Dios. Nada, absolutamente nada, podrá separarnos del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Amén. Ese sería tu punto de reflexión final. Doctor Oscar, también tu punto de reflexión final. Bueno, mi punto es, Jehová es nuestro pastor y nosotros somos sus ovejas. Dios nos invita a confiar en Él. Nosotros pensaremos, podremos pensar, ¿por qué yo debo de confiar en este pastor? Bueno, solo tenemos que preguntarnos quién es ese pastor. Sí. Ese pastor es el creador del universo, el creador de los cielos y la tierra, el creador de ustedes, de mí. ¿Cómo no voy a confiar yo en ese pastor? Si es el mismo creador, el que me da la fuerza para afrontar el día a día, el que me da la fe, la esperanza y la certeza de que Él siempre estará para resolver todos mis problemas. Nos vamos con el versículo 1. Jehová es mi pastor y nada me faltará. Gracias por atender la invitación, hermano. Gracias, Pastor Manuel. Doctor Oscar, bendiciones, y así Dios nos permite, nos vamos a encontrar en otro punto de reflexión. Bendiciones para todos, familia. Punto de reflexión. Un tiempo de diálogo ameno con expertos bíblicos, hablando sobre temas actuales y aplicaciones prácticas, con el presentador Marvin Coronado.